Hace un tiempito atrás armamos un grupo acá en la iglesia con la idea de hacer lo que los otros no hacen y que sencillamente sea gente dispuesta, gente que esa que uno dice, bueno, nos juntamos la semana que viene y estamos juntos, vamos, vienen, hacemos, y no hay proyectos, no hay reclamos, no hay qué vamos a hacer esta semana, qué vamos a hacer, sino que, bueno, posiblemente el mes que viene, cuando tenemos la oportunidad, nos juntamos un rato antes, planeamos algo y lo hacemos. Y generalmente tratamos de que quede claro que lo que hacemos no se estaba haciendo. Por ejemplo, evangelizar, salir, predicar, folletear en la calle, cosas que por ahí hacía tiempo que no hacíamos, inclusive dentro de nosotros mismos vimos que hacía mucho que no se estaba haciendo. Entonces, aunque parecía un acto sencillo, lo que estaba sucediendo era que estábamos haciendo algo que hacía ya años que no se hacía. Algunos quizás nunca lo habían hecho y entonces nos gozábamos en esta posibilidad que tenemos de estar lejos de esta escala de ministerios, lejos de poder decir, bueno, yo ya cuento con la confianza, yo ya hace tantos años que estoy. No, la idea era que gente que tiene ganas, y posiblemente en esta tarde también haya gente que tiene ganas en este lugar. Aleluya. Así que los contamos a todos y de acuerdo a cómo ustedes lo vayan manifestando, eso es simplemente decirnos, me gustaría que me cuentes, y entonces los vamos a contar en ese grupo de los Matas Gigantes. Los Matas Gigantes, así es como se llama. ¿Cómo se llama el grupo? Los Matas Gigantes. Los Matas Gigantes, como dije, no son perfectos, tienen un montón de problemas, somos imperfectos, tenemos un montón de limitaciones. Y algunos permanecen, otros caen, otros están tomando carrera todavía para volver y nos vuelven, pero la idea es que podamos entender que el Señor se sirve de unos cuantos en un llamado y luego utiliza a unos pocos en enviar. Y eso es lo que pasó de continuo en la historia de Jesús y los llamados que Él hizo, pero siempre el Señor respalda a los que llama. Y si el Señor nos está llamando, tendremos respaldo de Dios. La meditación de hoy tiene que ver con esta posibilidad de poder interpretar qué nos sucede. Decirle al que está al lado, ¿qué te está pasando? No, pero no te va a contar nada así. Decirle, ¿qué te está pasando? Aleluya. Y entonces, a partir de ahí, meditar que posiblemente alguna situación a lo largo de nuestra vida nos haya marcado. Hay gente, esto que queda entre nosotros, los de la mañana, parece que había muchos que no habían perdonado todavía. Decirle que no te puedo creer. Y algunos enojados con alguna persona, algunos diciendo no me lo fumo, no lo quiero ni ver, que no se cruce por mi camino, y enojadísimos. Y deberíamos estar meditando en de qué se trata esto de perdonar, que no es más que ser libres. Cuando yo perdono, corto cadenas. Pero no corto cadenas para darle libertad a otro nada más. Lo que hago es cortar la cadena que me unía a una piedra que me estaba matando. Y entonces soy libre, pero no siempre es fácil de entender. Muchos de nosotros postergamos el perdón. Parecería que, no, un año más y lo perdono, y mientras tanto quedo atado ahí. ¿Por qué? Si podemos ser libres. Debemos perdonar. Escupirlo un poco al darlo, decirle perdonar, decirle al darlo. Ahí está. Entonces, ¿tenemos que perdonar o te lo digo de nuevo? Decirle. Así que vamos a perdonar en el nombre de Jesús. Así que la idea es que podamos meditar hoy en cuanto a estos términos de matas gigantes. El título de la prédica es matas gigantes o, según la Biblia, langostas. Pero nosotros le podemos decir bichito de luz, cucaracha, lo que usted quiera, un insecto. Así que nosotros vamos a decidir qué somos. Porque parecería que, de acuerdo a lo que Dios ha establecido, tengo dos lugares donde posicionarme. O me paro del lado de los matas gigantes, o me paro del otro lado. Cucaracha, bichito de luz, si quiere langosta. Pero yo soy el que lo determino. Eso es algo que me toca a mí.
no es Dios quien me pone en esos lugares. Dios me convoca, me autoriza y yo elijo dónde posicionarme. Esto tiene que ver con nuestras emociones y con nuestros sentimientos. Y nuestros sentimientos y emociones también tienen que ser llevados al Señor. Todos hemos llegado con algún problema. Todos conocimos a Cristo porque estábamos en enfermedad y sabíamos que Cristo podía sanarnos y nos sanó. Algunos llegaron con problemas familiares y sabíamos que Dios es Dios de orden y Dios intervino y la familia está ordenada. Alguno estaba cautivo, atado a los vicios, alguno estaba pasando situaciones diversas y todos entendimos que el libertador es nuestro Señor Jesús y Él nos ha hecho libres. Ahora, en cuanto a la continuidad, a la permanencia y al propósito que Dios tiene con nosotros, muchas veces nosotros no sabemos para qué estamos. Yo vine para ser sanado, yo vine para ser libre, yo vine porque estaba depresivo y ahora estoy feliz. Pero esa no es la historia. La historia va mucho más allá. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Contale al que está al lado, Dios tiene un propósito. Así que la idea es que hoy podamos meditar qué puede interrumpir el cumplimiento de ese propósito. Y básicamente lo que va a estorbar en ese cumplimiento soy yo. Básicamente soy yo el que determino, abro puertas, el que me cierro, el que no creo, el que no permito que esa autoridad que el Señor me ha dado se ponga en manifiesto. Así que la idea es que podamos hoy meditar en esto de llevar mis emociones y mis sentimientos delante del Señor. A veces cuando ya hace tiempo que estamos en Cristo, espiritualizamos todo. Y decimos, o es el diablo que nos anda estorbando y lo reprendemos, o simplemente hay que sufrir este tiempo y orar y nada más. Pero mientras tanto, no buscamos la oportunidad de ser restaurados, de ser sanados, de ser limpiados, para que el Señor pueda moverse. Algunos teólogos opinan inciertamente que Dios no tiene sentimientos, que Dios es superior, inmensamente lejano a la posibilidad de tener sentimientos. Pero otra línea, gracias a Dios, dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza, y cuenta también la palabra, respaldando esto, algunos relatos de las emociones del Señor. La Biblia dice que Dios se enojó, la Biblia dice que se levantó contra ciudades, la Biblia dice que intervino para que haya justicia donde Él vio que no había justicia. La Biblia dice que Él, a pesar de, hizo lo que hizo dando la vida de su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Entendemos entonces que en muchas ocasiones también la Biblia nos cuenta que el Señor trata con las emociones de aquellos que va a usar grandemente, de aquellos que va a usar grandemente. Y ahí está contado vos. Moisés era nadie hasta que fue tratado por el Señor. Moisés es un claro ejemplo de las emociones llevadas al Señor. En esa sencilla conversación con una zarza que ardía, abrió su corazón y dijo lo que él pensaba decir. No, a mí no me va a creer nadie, yo soy medio tartamudo y no voy a poder. Y fue ministrado por el Señor y fue enviado y tuvo éxito para la gloria de Dios. Abraham fue ministrado por el Señor. David fue ministrado en sus sentimientos y emociones por el Señor. Gedeón fue ministrado, y aunque mostró casi incredulidad en algún aspecto, a pesar de eso, fue ministrado en emociones y sentimientos por el Señor. Pablo mismo, ya contando en el Nuevo Testamento, nos encontramos con que Pablo tuvo ese encuentro. Y luego de tener ese encuentro a través de los hombres de Dios y de la misma presencia de Dios frente a él en algunas ocasiones, pudo descubrir cuál era su propósito y entender claramente lo confundido que había estado hasta ese tiempo. Fue ministrado en sus emociones, lo que hasta ese momento odiaba y perseguía. Hasta ese momento y luego del encuentro y de ser ministrado por el Señor en emociones y sentimientos, con una nueva revelación, ahora es lo que ama, cuida y edifica, que es la iglesia de Jesucristo. Proverbios 18, versículo 1, nos van a servir para entrar en tema, porque todos los que estamos acá y alguno que nos está siguiendo desde su casa, tienen sentimiento. Dice la palabra:
versículo 1 en adelante. El egoísta busca su propio bien. Contra todo sano juicio se revela. Yo te quiero invitar a que todo lo que captes de estos pasajes lo apliques a vos. Que no estés pensando, como el egoísta que yo conozco, sino que puedas decir, mi vida, mi ser, tiene un dejo de egoísmo en algunas ocasiones. En algunas ocasiones, contra todo sano juicio, soy capaz de rebelarme para determinar que tengo la razón, aunque no la tenga. Entonces, a partir de ahí, que el Señor haga su preciosa obra y nos saque de este lugar sanos y limpitos para la gloria de Dios. 2. Al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Con la maldad viene el desprecio, con la vergüenza llega el oprobio. Las palabras del hombre son aguas profundas, arroyo de aguas vivas, fuente de sabiduría. No está bien declarar inocente al malvado y dejar de lado los derechos del justo. Los labios del necio son causa de contienda. Su boca incita a la riña. La boca del necio es su perdición. Sus labios son para él una trampa mortal. Los chismes son deliciosos manjares. Penetran hasta lo más íntimo del ser. El que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo. Torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. Ciudad amurallada es la riqueza para el rico y éste cree que sus muros son inexpugnables. Al fracaso lo precede la soberbia humana y a los honores los precede la humildad. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. La enfermedad, el ánimo levanta al enfermo. En la enfermedad, el ánimo levanta al enfermo. Pero ¿quién podrá levantar al abatido? El corazón prudente adquiere conocimiento. Los oídos de los sabios procuran hallarlo. Con regalos se abren todas las puertas y se llega a la presencia de gente importante. El primero en presentar su caso parece inocente hasta que llega a la otra parte y lo refuta. El echar suerte pone fin a los litigios y decide entre dos partes en pugna. Más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los litigios son como cerrojos de ciudadela. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Quien haya esposa, haya la felicidad. Muestras de su favor le ha dado el Señor. El pobre habla en tono suplicante. El rico responde con aspereza. El último, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Cuando leemos esta serie de versículos que corresponden a este pasaje, a este capítulo, parecería que se desenfoca, que se dispersa, que va hacia muchos lados, pero todo es una enseñanza y de todo esto vamos a tomar lo que Dios tiene para ser ministrados en nuestras emociones. Decirle que veo que estás re contento. Para ser ministrados en nuestras emociones. Dios es nuestra mayor fortaleza, es el fundamento para que alcancemos el éxito en los ámbitos personales y también espirituales. Proverbios 18, versículo 10, que ya leíamos, Salomón está escribiendo: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. En él nosotros cambiamos, en el Señor nosotros crecemos, en el Señor nosotros avanzamos, estamos firmes y
tenemos proyectos de eternidad, pero tiene que ser en el Señor. Cerca de la iglesia, solo de la iglesia. Cerca del cuerpo, solo del cuerpo. Cerca de la palabra, solo de la palabra. Nada podemos hacer. Necesitamos una relación integral y profunda con el Todopoderoso Dios. La idea es que nosotros tomemos algunas cosas de este texto que estuvimos leyendo y la idea es que podamos quedarnos claramente con 3 cosas en especial. Saber guardar silencio antes de hablar. ¿Saben? Los de las mañanas se hacían cargo y decían que a veces, ¿alguna vez hablaste antes de escuchar? Metiste la pata y dijiste, ¿para qué hablé? Nunca dijiste, ¿para qué hablé? Porque por ahí me estaban por decir una cosita así chiquita y yo empecé mi defensa y en medio de mi defensa lo que hice me tiré más barro encima y después me dice, no, pero yo te quería preguntar otra cosa y resulta que yo me estaba acusando a mí mismo. Lo próximo que dice y que deberíamos tener en cuenta en el texto es medir el alcance de las palabras. ¿Alguna vez dijiste, ¿para qué hablé? Los de la mañana todos. Y creo que los de la tarde también. Por eso ahora no quieren hablar. Pero la verdad es que en algún momento nos adelantamos a las cosas y dijimos, ¿para qué hablé? Tengo que medir el alcance de mis palabras, hasta dónde van a llegar y cuánto puedo afectar. Lo próximo es recibir nuevas ideas. No recibir nuevas ideas es cerrarme, trabarme, determinar que lo sé todo. Y eso es justamente lo que no está sucediendo conmigo. Incluso las críticas que resulten constructivas me van a ayudar y van a ser parte del proceso de enriquecimiento espiritual y personal al que yo necesito someterme. Necesito escuchar lo que Dios tiene para mí. Permitamos que Dios trate entonces nuestras emociones. Las emociones descontroladas, entendimos por el texto, acarrean problemas, reacciones que causan daño a los demás. Los de la mañana se sinceraron y dijeron que una vez en la vida, ¿alguna vez golpeaste la mesa en la vida? En la vida, en la vida, en la vida. Vamos, en la vida, sí. Y en estos últimos 10 años, 2 veces. ¿Sí? Y la mesa ya estaba rota, entonces algunos no golpearon. Pero la verdad es que aún en Cristo las emociones y aún en Cristo los sentimientos podrían jugarnos alguna mala pasada. Y alguien podría, por una insignificancia, terminar más enojado de lo que tiene que estar. Tenemos que guardar nuestras reacciones, porque nuestras reacciones pueden causar daño a los demás. A veces alguien que no tiene nada que ver recibe mi ataque de ira, lo que yo por ese impulso desmedido termino diciendo o comentando y se siente afectado y lo termino dañando. Tengo que medir ese tipo de situaciones. Los de la mañana confesaron que a veces cuando van manejando y el otro, ¿cuántos manejan de los que estamos acá? Ahí está. Luego lo de la mañana dice que cuando pasa alguien por al lado le dice, ellos le dicen, ¿y vos qué te? No se entiende bien porque van rápido los autos, pero y ellos confesaron. Y yo quiero serte sincero, porque a lo mejor esto te ayuda a que vos estés sincero, pero ¿a cuántos les gusta que lo insulten? No vino, ¿no? Pero la verdad es difícil quedarse callado y uno quiere contestar y a veces justamente porque es un acomplejado, porque quiere estar demostrando que no es tan poco como los demás creen. Y entonces en ese trabajo de demostrar que no es tan poco, quiere levantarse en alto y hasta se pone violento y demás. Y la idea es que nosotros podamos resolver eso bajo la gracia del Señor y entender cómo funciona. A mí también me cuesta y en algún momento tengo que hacer alguna cosa y estoy muy feliz porque ayer o antes de ayer, no, el viernes, tenía una reunión en Loma y llegando a Loma justo iba a hablar con el secretario de culto de allá de Lomas por un evento que se va a hacer y
somos amigos de antes, él es pastor de toda la vida allá en la zona de Quilmes también. Y llegando al lugar me encuentro con que la Prida está cerrada, está cortada. El semáforo que funciona ahí tiene una flecha para doblar a la izquierda. Y yo me paré en el lugar y la verdad es que los de atrás no les gustó mucho. Empezaron todos a tocar bocina, estaban todos apurados. Y yo me enganché también y me quise hacer chistoso. Y entonces tocaba bocina yo también, a nadie, porque adelante tocaba bocina. Y pusieron en verde, el de atrás hacía maniobras para poder salir del de atrás y escapar si venían coches y demás. Y cuando adelanto ya que pasa, él pasa por al lado, la vaginita de tu mamá, así. Y entonces yo tenía ganas de hablar de algunos detalles de su madre, de cosas, ¿no? Pero pude y lo tomé, porque yo antes, mire, para mí era más sencillo estar en silencio y reírme de la vida antes del Señor que después en el Señor. Y lo pude resolver y había buscado una técnica, ¿no? Y entonces le saqué la lengua. Entonces, y yo quiero enseñarte que cuando alguien te diga una guasada por la calle, amén, vamos a hacer así, porque esa es la enseñanza, porque si no nos prendemos y terminamos diciendo lo mismo y somos igual que el que está gritando y nosotros estamos para ministrarlo. La idea es, mirá si lo encontramos después. Hoy estuvimos hablando con una chica y le pudimos presentar a Cristo y ella lo recibió y se sentía tocada, sintió lo espiritual que era el momento cuando recibió a Cristo en su corazón. Mirá si esa era la que manejaba el coche de al lado, ¿no? ¿Qué iba a escuchar cuando alguien le quería contar? Entonces, tenemos autoridad en Cristo cuando estamos sanos en nuestras emociones. Las relaciones que pueden llegar a levantar un muro afectan nuestras relaciones interpersonales. Yo puedo estar enojado y le puedo hacer la cruz a alguien, puedo decir, con este no hablo más, este no cambia más, y con eso estoy determinado a frenar, y detrás de eso estoy frenando mucho más. Tengo que estar dispuesto a perdonar en el nombre de Jesús, no a soportar y tolerar que alguien me haga daño. Lo que yo tengo que hacer es soltar perdón en el nombre de Jesús. El malvado entonces es por naturaleza, nos decía el versículo 1, egoísta, y yo tengo que distanciarme de esa actitud para no ser contado como malvado. El malvado no acepta corrección, nos decía el versículo 1 y también el versículo 2, y tengo que tomar decisiones con respecto a esto. Tengo que aprender a escuchar. La Biblia me enseña claramente que tengo que escuchar, tomo lo bueno y lo que no corresponde lo dejo pasar. El orgullo del malvado le conducirá al fracaso, decían esos mismos dos versículos, 1 y 2. Así que me alejo de esto en el nombre de Jesús. Las palabras revelan sabiduría o necedad. Y la pregunta es, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? ¿De qué se trata tu diálogo? ¿De qué hablas todo el día? Todo el día de política, todo el día quejoso, todo el día haciendo ¿qué? Tenés el mensaje más glorioso que una persona puede tener para exaltarlo de continuo. Y yo entiendo que en algún momento puedes estar quejoso, incómodo con la situación, con la experiencia del país, con lo que fuera. Pero más allá de eso, nosotros tenemos algo que va por encima de esto y que es mayor y que es muy, pero muy beneficioso para el que se pierde. ¿De qué me sirve encontrar un gaucho que se queje de la misma manera que yo, que coincidamos en que esto no va más? Si yo tengo uno que le puede dar vida eterna a él, que dentro de 1, 2 o dentro de varios años va a terminar de cabeza en el infierno. Y si yo, en lugar de engancharme con ese tema, le hablo de Cristo, posiblemente sea salvo para la gloria de Dios. En las palabras sabias nosotros infundimos ánimo, nos enseñaba el versículo 14. El sabio habla sabiduría. Decirle al que está al lado, hablemos sabiduría. El necio no escucha antes de responder. El necio solamente está a la defensiva. El versículo 13 y después el 17 nos enseñan esa actitud. Debemos tomar distancia. El sabio piensa antes de responder, dice el versículo 15. Piensa antes de responder. Piensa antes de responder.
estaban pensando por eso. Así que entendemos que tenemos que pensar. Con las palabras edificamos o destruimos. Hablar mucho revela necedad, dice el versículo 21. Recibimos las consecuencias de lo que decimos. Todo lo que decimos produce algo, genera algo, trae consecuencias positivas o negativas. Cosechamos buenos frutos o malos frutos, pero toda palabra que sembremos va a traer una gran cosecha de dificultades o de bendiciones. Y yo prefiero sembrar buenas palabras. Así que el necio no mide las consecuencias. El necio, nos decía el texto, solo habla necedades y se gana problemas, versículo 6, habla necedades y se pone en peligro, versículo 7, versículo 8 nos dice que habla chisme. Decirle que está al lado, no puedo creer. Habla chismes y causa daño. La maldad trae ruina y derrota, nos enseñaba versículo 3, 5, 9 y también el versículo 19. Tengo que pensar en lo que estoy diciendo y de dónde viene. ¿De dónde viene? ¿Por qué tengo esa inspiración a decir las cosas que digo? ¿Por qué caigo en eso otra vez? Y entonces podamos ver cómo está nuestro interior y podamos pedirle al Señor que sea Él el que hoy nos sane en el nombre de Jesús. En Dios somos fuertes y somos vencedores. Dios es quien nos fortalece, claramente lo decía el versículo 10 que ya leímos. Nuestra forma de pensar afecta nuestras emociones. Pensar en la riqueza y el poder nos hacen fuertes. Es un pensamiento engañoso. No puedo depositar mi confianza en lo que alguien ha creado. Mi confianza tiene que estar en el creador de todas las cosas. Yo no puedo, no podemos ser contados dentro de los que sentimos, que somos de bajo valor, que no somos considerados, que no vamos a llegar a ser aquello que deseamos ser. Tengo que alejarme de lo que dice el versículo 23. Los problemas difíciles no los resolvemos con nuestras fuerzas, sino con la ayuda de Dios. Dice el versículo 18, con la ayuda de Dios. Dios nos lleva a valorar nuestro hogar, nuestra cónyuge o nuestro cónyuge que por su gracia pudimos edificar. El Señor a través de este texto habla en la otra versión de Reina Valera, dice: el que haya esposa, haya el bien. Y debemos entender que el Señor está llamándonos a comprender que esa posibilidad, ese sueño, ese deseo de conformar una familia tiene que estar vigente en nosotros y todavía no lo alcanzamos. Y si ya lo alcanzamos, debemos manifestarnos agradecidos para la gloria de Dios. Agradecidos para la gloria de Dios. Así que tengo que estar agradecido por mi esposa, agradecida por mi esposo en el caso de las mujeres, porque en esto también estuvo el Señor. Tengo que ser un amigo auténtico y sincero. A veces tenemos claro qué tipo de amigo queremos, pero la idea es que hoy podamos meditar en qué tipo de amigo voy a ser. A veces decimos: yo quiero un amigo que sea leal, que sea fiel, y describimos al amigo que queremos. ¿Y qué tal si nosotros nos desafiamos a ser nosotros ese amigo? Y en una actitud de siembra empezar a soltar ese tipo de amistad, sabiendo que todo lo que sembremos lo vamos a cosechar. Dios nos hace fuertes, Dios nos ayuda a superar las dificultades, nos lleva a ser más que vencedores. De acuerdo a ese versículo 10 que leíamos, entendemos claramente que Él nos ha dado la victoria y en Él podemos encontrar con confianza la salida a toda situación. No somos fuertes, como decíamos, por las riquezas o por las cosas que podamos obtener, sino por la estrecha dependencia que vamos a tener de nuestro Señor.
podemos meditar en nuestros amigos y nuestros cónyuges, como decíamos, pero la idea es que podamos terminar hoy creyendo que el Señor tiene un proyecto profundo, poderoso y glorioso para cada uno de nosotros. Y hay alguien que se ha encargado de mentirnos. Lo primero pasó en nuestro corazón. Lo primero fue que nosotros mismos no pudimos creer lo que el Señor dice de nosotros. Una de las cosas de las que más adolecen los creyentes es autoestima. Aunque ande por la vida defendiéndose, aunque se haga el picante por la vida, en su interior cree que vale nada, que es alguien económico, que es escaso. Y la idea es que nosotros somos valiosos en Jesucristo. En Jesucristo. La autoestima es la valoración que se tiene de uno mismo. Yo tengo que pensar en cuál es mi precio, cuánto valgo, y entender que en Cristo soy sumamente valioso. Sumamente valioso. Es el concepto que vos tenés de vos. Romanos 12, versículo 3, nos limita y nos aconseja para que no nos vayamos a ir no nos desbandemos, no nos pasemos de la línea. Y entonces dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. ¿Con qué? Con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Esto no implica que yo tengo que menospreciarme ni considerarme alguien que está de regalo y que es barato. Yo soy valioso en Cristo. Soy valioso en Cristo. Ahora, este texto se ha usado mal en muchas ocasiones y muchos han determinado que no valen nada, que son lo último, y aún justificándose con otros pasajes dicen que Dios se sirvió de eso, de lo último, de lo más vil. Y yo quiero entender que el Señor ya lo hizo a través de Jesucristo, y porque puso a Jesucristo como precio es que justamente somos valiosos en el nombre de Jesús. Generalmente el concepto que tenemos de nosotros mismos es inapropiado. Nos infravaloramos. Esto es que ponemos menos valor en la cotización hacia nosotros mismos, confundiendo la baja estima con la humildad, y andamos por la vida declarando la humildad que nosotros portamos, pero solo es baja estima. Y esto es muy malo y ha llegado incluso a poner en duda a las promesas que el Señor, el Todopoderoso Dios, ha hecho en favor de nosotros, dando entrada a un espíritu de duda, a un espíritu de desconcierto y de temor. Tenemos que rechazar esto en el nombre de Jesús. Hay un claro ejemplo en la Biblia que, según veamos nosotros, así nos van a ver los demás. Hoy de la mañana se ve que veían Mirta Legrand y decía: así como te ven. Ustedes también ven. ¿Y si te van mal? Pero quiero leer lo que dice en la Biblia, que es más interesante que lo que diga Mirta. Y dice 13:33 de Números: también vimos allí gigantes. ¿Qué vieron? Gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, no se olvide de eso, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Yo sé que pararse frente a un gigante en un tiempo bélico no debe ser fácil. Pero a pesar de esto, había palabra, había promesa, y el Señor le había soltado algo interesante sobre la vida de los espías y de los que estaban en ese lugar. El problema no consistía solo en cómo se veían, sino en que creían que los demás les veían igual que como ellos se creían. Esa es la ley espiritual en cuanto a nuestra autoestima. Según nos vemos, nos ven. Lo que vos veas de vos mismo es lo que le vas a mostrar a los demás. Por eso, aunque después quieras hacer una defensa de tus actos, de tu forma de llevar adelante las cosas, aunque quieras explicar cosas que son inexplicables, si tenés baja estima, si te considerás derrotado, derrotada, es importante que entiendas que aunque lo ocultes, aunque lo niegues, todos los demás también lo perciben.
Así que hoy podemos cambiar de posición y podemos determinar que seremos los que andan en victoria en el nombre de Jesús. Difícilmente podemos hacer algo para establecer el reino de Dios como pretendemos si nuestra autoestima está por el piso. Para establecer el reino de Dios debemos ser ejemplos, debemos ser atalayas, debemos ser líderes que manifiesten que el Señor está de nuestro lado, que nuestra apariencia, nuestra postura, nuestra posición inspire a otros. Si yo doy pena, doy lástima, lo único que voy a conseguir es que alguien me dé una limosna, que me dé algo para que yo haga eso que yo creo que tengo que hacer para Dios. Pero cuando yo muestro que el Señor está de mi lado y que el Señor ha visto todo lo que ve en mí y así lo veo yo, el otro también lo ve, se inspira y dice: yo quiero ser parte de ese ejército en el nombre de Jesús. Así que la idea es que hoy podamos pedirle al Señor juntos que sea Él el que esté operando en nuestro ser, sanando nuestros sentimientos, sanando nuestras emociones, librándonos de todo aquello que nos pasó a lo largo de nuestra vida. La palabra de Dios continuamente nos recuerda de quién somos hijos, que somos más que vencedores, que nadie nos podrá apartar o separar de nuestro Señor Jesús, que todo lo podemos en Cristo, que por sus llagas nosotros fuimos sanados, que hemos sido perdonados, que somos salvos, que somos redimidos, que somos justificados y que somos santificados en Él. Todo esto está en la palabra y yo debo tenerlo presente donde quiera que esté. La baja autoestima entonces es la que nos impide afirmar nuestra fe y proclamar el nombre del Señor Jesucristo, engañándonos a nosotros mismos. Debemos levantar los ojos al cielo, decirle que está al lado: levantar los ojos al cielo. Y creer que el Señor está haciendo una obra maravillosa en nosotros y por nosotros, que no debemos creernos más de lo que somos, pero tampoco menos. Decirle que está al lado: pero tampoco menos. Somos los que somos por gracia del Todopoderoso Dios. Mire, 2 Corintios 3:18 dice: así que todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y aparece con mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Efesios 4:13 agrega: de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Ese es el proyecto del Señor. Rumbo a eso vamos. Alguien que tenga el nivel de Cristo. Y vos estás llamado para tener el nivel de Cristo, para tener esa estatura y para lucirla donde quiera que estés. No para dar pena, para dar lástima, para errar, para que te juegue una mala pasada, aquello que te sucedió, que te marcó, que te hirió, sino para que tomes distancia de eso y muestres que en el Señor sos más que vencedor. En el mismo momento que el Señor ilumine nuestra mente para que podamos aceptar y afirmar que hemos sido liberados por medio del sacrificio de Jesús, de nuestra baja autoestima, vamos a llegar a comprender lo útiles que podemos ser en manos de Dios. Si el Señor te llama para servir, es porque Él está viendo que sos útil y capacitado. ¿Quién sos vos para decirle al Señor que no lo sos? Si tu Creador y el Creador de todo lo que existe dice que vos sí sos útil y sí estás capacitado. Es que pensamos que se equivocó con nosotros. A veces podemos determinar que es imposible que suceda algo como esto. Vamos a tener en cuenta que es el Señor quien nos capacita, el que nos inicia en la fe, el que nos da la fe y el que nos auxilia para creer en el nombre de Jesús. Hebreos 12, versículos 12 y 13 dice: por lo cual
levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El Señor me está convocando a que tome una actitud. Sos vos el que te tenés que mover. No dice el Señor, deja que yo te levanto las manos, deja que yo me encargo de tus rodillas, deja, quédate tranquilo que yo te voy a hacer una senda. Lo que está diciendo el Señor es, yo te llamo y si yo te llamo vas a ir en victoria. Y entonces me dice, por lo cual, levantad las manos caídas. ¿Cómo estaban tus manos hasta este día? Eran manos que se levantaban al cielo para adorarlo, para exaltarlo, para clamar, para rogar, no solo por lo tuyo, no solo para decirle, papá, yo necesito trabajo, papá, yo necesito salud, papá, sino una mano que se levante para decir, acá estoy, Señor. Y más allá de todo lo que antes en tu presencia pedí, ahora quiero ser el canal de bendición. Y todo mensaje que tengas a través de mi vida lo quiero dar. Y tengo el principal mensaje, que es el de salvación y vida eterna. Y cuando tu gloria venga a mí, quiero soltarlo frente a las multitudes. Estoy puesto para llevar ese mensaje. Tengo que creerle a Dios. El Señor quiere restaurarme y quiere hacer algo poderoso conmigo. Y lo primero que me dice, bueno, voy a empezar la obra con vos. Levanta las manos, simbólicamente levanta tus manos. Y el Señor entonces comienza a operar. En ese acto voluntario de levantar las manos le estás diciendo, Señor, dejo que me sanes, dejo que me libres, dejo que hagas la obra. Luego en el mismo pasaje dice, y las rodillas paralizadas. Y esto es tipo de nuestra oración. ¿Cómo estás orando? ¿En qué te cerrás? ¿Cómo es tu oración? Es como un Padre Nuestro para un católico. Es como ir delante del Señor y decirle, yo creo que necesito, me parece esto. O es hablar con Dios, o es profundizar, o es tomar tiempo para adorarlo, para exaltarlo, gozarte en lo que Él te manda hacer, disfrutar, estar de acuerdo con Él en todo, en festejar cuando Él te usa. Y luego dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Como vos hagas las sendas, así el Señor te va a conducir. Y en esa senda que vos mismo te encargás de llevar adelante. Sendas son los planes. ¿Qué planes tenés para este año? ¿Qué planes hiciste delante del Señor? Me dijiste, bueno, Señor, un año más que se pase y vos bendecime. Si querés mostrarme algo, mostrame. O sos vos el que vas a trazar una senda, decir, Señor, tengo un proyecto, tengo algo glorioso, he determinado, de acuerdo a lo que tu palabra dice, que puedo ser fiel, que puedo ser usado para hacer esto, y entonces determino y lo presento delante del Señor y le digo, esta es la senda que he trazado y le hice derecha para que en ese proceso yo no caiga, para que en ese proceso yo pueda ser guardado, para que no me salga del camino, para que no me desvíe absolutamente en nada, sino que aún pueda ser sanado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Algunos de nosotros quizás no solamente tenemos que entrar en este nivel de establecer una senda, en este nivel de cambiar nuestra manera de orar, de presentar nuestras manos delante del Señor para que el Señor se sirva. Hasta hoy lo único que hacíamos era las manos paralizadas esperando la dádiva. Ahora el Señor nos está poniendo como canales de bendición, manos que se extienden, atrapan y sueltan sobre las vidas, atrapan y sueltan sobre las vidas. Estamos para bendecir y no hay nada más glorioso que los que son bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. Así que el Señor tiene planes tremendos con tu vida. El Señor no te llamó para que eches un domingo de vez en cuando. El Señor no te llamó para que le cumplas al líder de la célula. El Señor no te llamó para que hagas y digas todo lo que los cristianos hacen y dicen. El Señor te llamó para que seas un héroe de la fe. Un héroe de la fe. Mire, Lucas 4, versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad
a los oprimidos. El Señor ya te dio autoridad. No se trata de guerra espiritual, no se trata de buscar a un exorcista, se trata de intimar con el Señor y dejar que su gloria se manifieste y corte, rompa toda cadena en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Necesitamos ser libres de algunas consecuencias que estamos portando en nuestras vidas. Cada ser humano es el producto de la experiencia que lleva adelante en la vida. Las experiencias pasadas determinan las acciones y las reacciones de nuestro presente. Las heridas provocadas en el pasado pueden distorsionar la percepción del presente. Una reacción violenta ante una situación sin importancia puede evidenciar una atadura a dolores del pasado que inhabilita para responder normalmente a una situación actual. Podríamos llevarlo a otras palabras y decir, muchas veces terminamos siendo lo que nos pasó. Y de acuerdo al dolor que haya causado lo que nos pasó, terminamos actuando. Algunos determinan encerrarse, algunos aislarse, algunos sencillamente toman distancia, otros confrontan mal, confrontan con violencia, otros piensan que es mejor atacar que quedarse quieto y entonces solamente seguimos dañándonos y dañando a otros. Las heridas tienen un origen, pero hay también una cura. Lucas 4:18 nos decía, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los quebrantados de corazón. Y si tu corazón fue quebrantado en algún momento de tu vida, con conciencia o inconsciencia, en la mejor etapa de tu vida o en la peor, en el comienzo de tus días o siendo ya adulto, ahí está el Señor para hacerte libre de todo aquello que te pueda tener cautivo. El propósito de Satanás siempre va a ser herir, siempre va a ser herir, siempre va a ser herir. Por lo tanto, tengo que levantarme en contra de él. Si alguno está creyendo que cuando menos se mete con Satanás, menos afectado va a ser, quiero decirte que otra vez fuiste seducido por su mentira. Cuando más confrontes a Satanás, más posicionado estás en Cristo y más marcada es la derrota en él y más clara es la victoria que Cristo te dio. Necesitamos confrontarlo en el nombre de Jesús, pero usa de lo suyo y a través de diferentes medios se levanta para engañar y para lastimar. Tiene un propósito. Él quiere herirte, quiere herirnos, quiere marcarnos. La primera mención de dolor y de sufrimiento que aparece en la Biblia, la primera mención de quebranto se hace en relación al Hijo de Dios. Génesis 3:15 dice, tú le herirás en el calcañar. También en el libro de Job encontramos a alguien que experimentó las heridas que el mismo Satanás hace. Job fue turbado al máximo, incomprendido por sus amigos, fue enfermo, perdió la familia. Todo eso le sucedió atacado por Satanás. Hoy el Señor nos da la victoria y aunque lo intente, no puede con nosotros en el nombre de Jesús. Jesús fue herido, dice Isaías 53:5, herido fue por nuestras rebeliones. Jehová quiso, Isaías 53:10, quebrantarlo. Jesús fue traicionado por un amigo íntimo, fue rechazado y acusado y odiado. Jesús fue abandonado y asesinado brutalmente. 53:2 y 3 dice, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús nunca cambió su manera de sentir ni de pensar. A pesar de lo que le tocó vivir, se conservó firme. Nada de lo que le hicieron cambió su proyecto. Vino con un proyecto y lo cumplió de principio al fin. Y algunos de nosotros, por alguna situación en particular, a veces dejamos las cosas a mitad de camino.
a veces nos detenemos en el proyecto que tenemos. Hoy le podemos decir al Todopoderoso que nos auxilie para movernos al estilo de Jesús, porque Él ya preparó el camino y para nosotros es sencillo. El sufrimiento y el dolor de Cristo tenían un propósito que Él aceptó voluntariamente. Jesús jamás permitió entonces que ese dolor determinara la orientación de su vida. Él estaba puesto para algo y lo que empezó lo terminó. Satanás sabe cómo incapacitar a una persona a través de las heridas. Los primeros objetivos de Satanás son los niños. Antes de nacer, a través de los abortos. En la infancia, a través del rechazo. Provoca sufrimientos a través de diversos tipos de temores. La soledad, los golpes, las burlas, la oscuridad y cuanto otro temor pueda ocurrirse. Una persona que haya sido rechazada cuando era niño y que haya experimentado sufrimientos en su infancia se verá incapacitado cuando sea un adulto para amar y ser amado. Un niño que ha sido abusado encerrará en él mismo ese temor que lo va a llevar a convertirse en un ser destructivo debido a la rebelión que hay en su ser. Otro blanco predilecto para las heridas lo tiene Satanás en los hijos de Dios. Satanás ataca al nuevo convertido a través de diversas formas. Trae duda, rechazo de sus amigos, rechazo de sus familiares. Ya no es comprendido ni aceptado. Los cristianos que tienen un tiempo mayor en el Señor, el enemigo los ataca a través de otras formas, un poco más sutiles. Las mentiras, los chismes, los malos entendidos, las divisiones. El objetivo que persigue Satanás es herir y provocar una confusión en los hijos de Dios y una retirada del propósito que cada uno de nosotros tenemos en Cristo. Tenemos en Cristo. Las heridas provocan cautiverio. Hebreo dice claramente 12, versículo 1. Despojémonos de todo peso que nos asedia. Algunos de nosotros estamos inquietos por llevar ese peso y ese peso ya no es tuyo. Podés ser libre en el nombre de Jesús. Podés ser libre en el nombre de Jesús. Las heridas nos atan a los que nos han herido. Las heridas nos atan a la amargura, que por supuesto va a producir más dolor. Las heridas nos atan a la manera en que nos dejan, en manera de que nos ayudan a dejar de amar, nos llevan a ser aquellos que pueden amar menos y pueden recibir menos amor y debemos rechazarlo en el nombre de Jesús. Permanentemente la odiosidad del diablo, esa maldad que es netamente de él, esa intención de perseguir a la iglesia produce heridas en los hijos, pero los hijos estamos a salvo si estamos en Cristo Jesús. Jesús vino para liberar a los que están heridos, libertad del cautiverio interior provocado por las heridas y solo puede producirse con la llegada del espíritu de consuelo a nuestro corazón. La medicina para la herida y el dolor y la amargura es el amor de Dios. La sanidad ocurre cuando Dios pone su presencia y su amor en el hombre. La falta de crecimiento y el desarrollo del cristiano muchas veces explica por qué ha sucedido. Y esto es porque todavía no ha sido completamente sano en el Señor. Antes de orar, Zul, si querés, comparto lo que dice Juan 8:36. Jesús dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Dios
quiere sanarte, Dios quiere libertarte, Dios quiere cortar todo aquello que te detiene, que te hunde, que te frena. Y hoy podés abrirte paso a un tiempo nuevo en el nombre del Señor Jesús. Hoy podemos decirle: Señor, estas son mis emociones, hasta aquí he llegado. Y permitir que sea Él el que te ministre, el que te sane y el que corte toda cadena en el nombre de Jesús.